Bien. Estábamos viendo también, y nos quedamos en la parte del número de Reynolds, ¿ok? Entonces, nada más haciendo un pequeño refrescamiento de la memoria, son las 3 escenas en las cuales nosotros, el aire, los elementos del aire al pasar con velocidad a través del perfil, pues gracias a que llevan esa cantidad de masa, cantidad de momentum, cantidad de energía, pues los únicos mecanismos que se pueden comunicar el elemento o el fluido con el perfil es a través de la distribución de presión y de la distribución de esfuerzo cortante, ¿ok? Esta es la verdad. La vez pasada estábamos hablando de que siempre se cuenta una historia de cómo se genera el levantamiento, por qué los aviones vuelan, pues siempre se cuenta como a la mitad o con muchos faltantes, y esta pues es la verdad. Los fluidos tienen esta cantidad de masa, momentum, energía, y a través de estos dos mecanismos se pueden comunicar y pueden transmitir esa cantidad de masa, esa cantidad de momentum y cantidad de energía que llevan, lo comunican a el perfil, ¿ok? Por medio de la distribución de presión y la distribución de esfuerzo cortante. Y eso crea la fuerza resultante aerodinámica y un momento. Y recuerden, este momento, lo estábamos platicando la sesión pasada, es por medio de una convención, vamos a llamarle convención aerodinámica de signos, los momentos que tienden a incrementar el ángulo de ataque son positivos y los momentos que tienden a decrementar o hacer más pequeño el ángulo de ataque son negativos, ¿ok? Y este momento ya es natural del perfil. El perfil por naturaleza, por diseño, por su geometría, ya tiene un momento, ¿ok? Entonces, debemos de considerar esa tendencia que ya lleva el perfil por naturaleza para poder diseñar nuestro avión. Y estábamos comentando de que a lo mejor, pues, yo si escojo un perfil y no me fijo en esto, pues a lo mejor escoge un perfil con un momento positivo. Y eso va a estar haciendo que siempre el avión esté elevando la nariz, incrementando el ángulo de ataque, y que la persona, en este caso vamos a hablar del piloto, pues tenga que siempre estar contrarrestando ese momento que se está generando naturalmente. Y de la otra manera, pues es al revés. En lugar de que se vaya hacia arriba la nariz, pues va a estar bajando la nariz y bajando. Y el piloto va a tener que estar siempre, pues ahí, tratando de levantar la nariz del avión, y los sistemas de control, el sistema, la computadora de vuelo, etcétera, etcétera, pues también van a tener que estar forzadas porque en cada momento van a estar detectando que el avión baja la nariz o sube la nariz, y van a tener que estar haciendo pues movimiento en los estabilizadores para poder controlar el avión. Entonces, esto lo debo de tener bien en mente a la hora de seleccionar un perfil. No solamente me debo de ir con el levantamiento y el arrastre, también debo de fijarme en este punto, ¿ok? Entonces, ya nos debe de quedar claro hasta este punto la resultante aerodinámica y el momento que se crea. Y dijimos que esa resultante pues tiene dos componentes, dependiendo pues con qué lo hagamos referente. Tiene su componente levantamiento L y arrastre D con respecto a el viento o al flujo relativo, ¿ok? Al vector del viento, la velocidad que lleva el viento. Y todo lo demás, esta componente normal y axial, que muchas veces pues se toma o está publicado en algunos artículos o también en algunos libros, pero esos están tomados con respecto a la cuerda aerodinámica que tiene el perfil, ¿ok? Entonces, alfa, con la nomenclatura y con estas variables, vamos a identificar al ángulo de ataque, ¿ok? Siempre que vean alfa en aerodinámica, siempre es el ángulo de ataque. Y aquí es bueno siempre trabajar y mantener la convención de variables, la convención de signos, todo, porque ya es un estándar, y estos estándares hacen que siempre todo en la industria se mantenga y en toda la industria sea más segura, más fácil. Porque imagínense ustedes,
más bien les voy a hacer una pregunta. ¿Creen ustedes que si yo llego de repente y empiezo a cambiar variables, en lugar de llamarle alfa, le pongo ahí omega o le pongo pi ahí en lugar de alfa, ¿creen ustedes que puede afectar a la seguridad del avión? Pues ustedes van a decir, pues no, como te dijeron, o sea, pues eso no tiene nada que ver. No importa si le llamo alfa, pi, omega, mu, pero sí tiene que ver. ¿Y saben dónde tiene que ver? Recuerden que todos los accidentes son creados por el factor humano. Y si ya hay un estándar, y si ya hay normas, y ya hay variables que se tienen que respetar a lo largo de todo el proceso de diseño, de manufactura, pues es mejor seguirlas utilizando y no cambiarlas, porque va a llegar otra persona y a lo mejor, pues yo digo, en lugar de alfa le voy a poner ahí pi. Pues ok, ya le puse pi. Va a llegar otra persona y a lo mejor va a decir pi, pero pi vale esto y pues bueno, vamos a poner este valor de pi ahí. Entonces, puede causar un error. Por eso es muy importante siempre mantener este estándar y no empezar a cambiar letras, cambiar variables, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien, y estábamos también platicando y vamos a continuar y empezar aquí nuestra sesión de hoy con el número de Reynolds. El número de Reynolds es, junto con el número de Mach, las dos variables más importantes de aerodinámica. ¿Por qué? Ahorita vamos a darnos cuenta cómo el número de Reynolds y el número de Mach son las únicas que van a estar variando la forma, intensidad, magnitud, dirección de ese vector que se está creando, que es el vector resultante. Y ese vector, pues trae la información del levantamiento y el arrastre, ¿ok? Pero bueno, ya pues a lo mejor muchos ya saben qué significa. Para los que no, pues el número de Reynolds nos indica esa razón que hay entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas. Recuerden que se forma siempre alrededor de todos los cuerpos que están inmersos en un fluido, pues esta capa límite. Y en la capa límite es donde nosotros podemos sentir los esfuerzos viscosos que tiene el fluido, ¿ok? Y aquí vamos a hacer la suposición en aerodinámica que solamente la viscosidad es importante en esta capa límite, ¿ok? Fuera de la capa límite, en estas otras zonas, fuera de esa capa límite, podemos tomar que el fluido no tiene viscosidad y solamente la viscosidad va a estar afectando aquí. Este es un perfil clásico de velocidad que está en la capa límite, donde todas las partículas llegan y por la fricción que hay, se empiezan a acumular cuando tocan el cuerpo en la superficie y por eso aquí tenemos velocidad de 0 y cuando nosotros nos movemos hacia arriba, pues ya vamos a empezar a incrementar la velocidad. Este perfil de velocidad junto con el de temperatura nos indican el comportamiento en la capa límite, como todas las partículas por esa fricción, por esa viscosidad, aquí en ese punto su velocidad de 0 empieza a incrementar. Y la viscosidad, que en este caso vamos a tomarla que es una viscosidad dinámica, absoluta, ¿ok? Mu, que está representada por esta mu. Aquí está sus unidades en el sistema internacional. Es una función de la temperatura, ¿ok? Y aquí podemos hacer la conexión con la atmósfera estándar. Por eso necesitamos tener una atmósfera estándar. Esa atmósfera estándar nos va a permitir calcular a diferentes altitudes valores de temperatura, presión, densidad, velocidad del sonido, esta viscosidad, perdón. Y esta viscosidad a temperaturas bajas, pues es también baja. Pero cuando yo incremento la temperatura, la viscosidad empieza a incrementar, ¿ok? Entonces, es importante ver el efecto que tiene la altitud. Por ejemplo, cuando estamos volando a 11 kilómetros, cuando estamos volando a 5 kilómetros, pues no va a ser lo mismo. Nos vamos a encontrar diferentes fenómenos a 11 kilómetros, a 5, por el efecto que tiene la altitud en todas estas variables. Y de acuerdo a esto podemos definir los tipos de flujo que nosotros ya conocemos y que ya son familiares para nosotros, de acuerdo al número de Reynolds. Recuerden, esta es la fórmula con la cual yo puedo calcular el número de Reynolds, densidad por la velocidad, por una longitud característica,
dividida entre la densidad. Entonces, el fluido igual viene con cierta velocidad y pasa a través de una superficie, pues, ahí sin rugosidad, una superficie, pues, bien pulida, que no tiene ningún tipo de rugosidad. Y esto primero hace que el flujo, pues, se comporte de manera laminar. Un flujo laminar es que el flujo va completamente alineado, pegadito a la superficie, no hay ninguna separación de flujo, está adherido completamente a la superficie. Después va a pasar a lo mejor por cambio de geometría, por cambio de esta longitud característica, cambios de velocidad, etcétera, etcétera, que el flujo va a empezar a desprenderse y a eso le vamos a llamar una zona de transición, donde tenemos un flujo laminar que va a volverse un flujo turbulento, pero en esta zona de transición todavía no es turbulento, pero tampoco es laminar, y a lo mejor se escuchará así como que raro, pero esta zona de transición es donde el flujo empieza a desprenderse del cuerpo. Y ya después, pasando esta zona de transición, vamos a tener completamente pues un flujo turbulento, donde ya tenemos formación de eddies, de turbulencia, y todas estas partículas y el fluido ya se desprendió de la geometría. ¿Y ustedes qué creen? En aeronáutica, ¿yo quiero un flujo laminar o quiero un flujo turbulento? Los dos. ¿Los dos? ¿Creen los demás lo mismo, los dos? Sí. ¿Seguros? ¿O solo laminar? Correcto, yo lo que quiero siempre, y en todas las aplicaciones, no nada más en aeronáutica, bueno, dependiendo de la aplicación, pero también lo podemos expandir a otros terrenos. A mí me gustaría siempre tener un flujo laminar donde vaya todo completamente estable. Ese es un flujo estable en el cual puedo calcular bien rápido sus propiedades. Aparte de eso, esta turbulencia la vamos a ver cómo hace que incremente el arrastre en los perfiles, ¿ok? Vamos a ver un fenómeno muy importante que es el stall o el desplome. ¿Qué pasa cuando yo vuelo a más de cierto ángulo de ataque? Y ahí voy a ver el efecto que tiene esto, como el flujo de estar completamente adherido a la superficie, si yo incremento el ángulo de ataque, se va a empezar a desprender. Entonces, en aeronáutica, yo lo que quiero es tener un flujo laminar, un flujo que vaya completamente adherido, porque gracias a ello puedo crear una buena fuerza de levantamiento y voy a tener un arrastre mínimo. Si empiezo a tener zonas donde tengo transición y paso a un flujo turbulento, pues voy a empezar a incrementar el arrastre. Y el arrastre, pues, se traduce en consumo de combustible para el avión. ¿Ok? Para un bajo performance también, para la mecánica de vuelo también lo afecta, etcétera, etcétera. No nos podemos deshacer del arrastre porque siempre va a estar ahí. Ahora sí que es gracias a que yo genero esa fuerza resultante, puedo volar, pero esa fuerza resultante también trae ahí como que esa parte de arrastre, ¿ok? Bien, entonces, de acuerdo a la vez pasada, también nos comentaban o nos hacían la pregunta de qué ejemplos o los aviones, a qué número de reinos volaban. Entonces, ya definimos pues, los dos tipos. Tenemos ejemplos en base a este número de Reynolds, ¿ok? Tipo, va a haber números de Reynolds altos o números de Reynolds bajos, ¿ok? ¿De qué va a depender? Vamos a ver la fórmula y en la fórmula, si obtenemos un número de Reynolds alto, pues quiere decir que este efecto de las fuerzas viscosas pues es bajo, ¿ok? Las fuerzas inerciales son más altas que las viscosas y en un flujo que tiene un número de Reynolds bajo, pues las fuerzas viscosas son más altas que las inerciales. Ejemplos, por ejemplo, aquí lo tenemos, de números de Reynolds alto, un avión volando. Los aviones, cuando vuelan, se enfrentan a números de Reynolds altos, donde las fuerzas inerciales son o tienen más peso
que las fuerzas viscosas. Y lo podemos ver si nosotros nos regresamos a nuestra tablita aquí de la viscosidad. Vean ustedes cómo la viscosidad a temperaturas bajas, que es cuando estamos volando a grandes altitudes, pues nos vamos a encontrar viscosidades pequeñas, ¿ok? En magnitud. Y eso hace que los esfuerzos viscosos aquí, o las fuerzas viscosas, en la fórmula sean menores. Por eso, en el vuelo de un avión, es un ejemplo clásico de un número de Reynolds alto. Ejemplos de número de Reynolds bajo, pues por ejemplo, si ustedes tienen, imagínense un bote de miel, de una sustancia muy viscosa como la miel, y de repente meten ahí una esfera de metal, ahí vamos a tener pues un número de Reynolds bajo, donde las fuerzas viscosas son más que las fuerzas inerciales, ¿ok? Entonces, esos son ejemplos para los números de Reynolds que podemos obtener. Y de hecho, este número de Reynolds junto con el número de Mach, estábamos diciendo que son de las dos variables más importantes. ¿Y por qué? Existe en aerodinámica y también en mecánica de fluidos lo que se llama el teorema de Pi-Buckingham. Este teorema de Pi-Buckingham me permite hacer análisis adimensionales y análisis dimensionales, perdón, y poder encontrar pues ecuaciones, poder encontrar relaciones que existen entre variables, etcétera, etcétera. Y este análisis no lo vamos a hacer aquí obviamente, pero se los voy a nada más a platicar para que lo conozcan. Gracias a este análisis yo puedo ver el efecto que tiene cierto número de variables sobre otra. Por ejemplo, yo quiero conocer cuáles son las variables más importantes para generar el levantamiento. Imagínense ustedes, yo quiero conocer el levantamiento en función de qué variables va a estar para que pueda pues generarse un buen levantamiento y que el avión pueda volar, porque eso es lo que me importa, generar una buena fuerza de levantamiento. Entonces, yo lo que hago es citar todas las variables que se me ocurran que afectan al levantamiento. Por ejemplo, pues afecta la velocidad, ya lo vimos, afecta el número de Reynolds, por lo que estamos viendo aquí, afecta también la superficie, la rugosidad, afecta la geometría del perfil, afecta el clima, afecta la altitud, afecta esto, el otro, y así puedo irme y nombrar miles de variables que afectan al levantamiento. Y después de que yo aplique el teorema de Pi-Buckingham, y así es que se hace, se aplica, voy a encontrar que las únicas dos variables que afectan al levantamiento son el número de Reynolds y el número de Mach. ¿Ok? Entonces, la velocidad que viene implícita en el número de Mach y también las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas implícitas en el número de Reynolds son las más importantes para yo jugar o modificar el levantamiento, ¿ok? Y también así, si hago uno para el arrastre, un ejemplo de ese tipo, pues puedo citar todo lo que yo quiera que hace que el arrastre o afecta al arrastre y puedo obtener y voy a obtener lo mismo. Número de Mach y número de Reynolds. Son las dos variables más importantes en aerodinámica. Gracias a esas dos variables, yo voy a ser capaz de hacer que mi avión vuele. Si no sé trabajar con esas dos variables, pues como que me tengo que ir olvidando de que mi avión vaya a volar. Si quiero que vuele, tengo que saber cómo trabajar con esas dos variables, con el número de Reynolds y con el número de Mach, ¿ok? Entonces, no es nada más ahorita pues una historia ahí sin motivo, sino que es para que ustedes se lleven la lección de que esas dos variables son las más importantes y son las que van a ayudar a que su avión pueda generar pues más levantamiento, menos arrastre, tenga un mejor performance, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? De momento no, profe. No, profe. Ok, bien.
Entonces, yo en base a todo esto, pues ya puedo definir unos coeficientes aerodinámicos. Y por coeficiente no me refiero a que sean constantes. Muchas veces en nuestra labor como ingenieros o ahorita en las materias que llevamos, pues vemos el coeficiente tal, el coeficiente esto, el coeficiente del otro. Y muchas veces se le aplica la palabra coeficiente a algo que ya es constante, que solamente es un número y ese es un coeficiente constante. Y aquí no. Los coeficientes aerodinámicos no son constantes, ¿ok? Los coeficientes aerodinámicos son números adimensionales con los cuales yo voy a poder describir la aerodinámica del avión, ¿ok? Y para poder describir esos coeficientes, yo necesito primero definir la presión dinámica. Esto ya lo habíamos visto y les dije que se recordaran esta fórmula ya para siempre. Esta fórmula es y sirve para calcular la presión dinámica. Un medio de la densidad del flujo libre, recuerden todo lo que lleva infinito es el flujo libre, por la velocidad del flujo libre al cuadrado. ¿Ok? Y en base a eso, yo puedo citar a los coeficientes. El coeficiente de levantamiento va a ser igual a la fuerza de levantamiento entre la presión dinámica por el área del ala. Esta, tenemos aquí un ala, pueden darse cuenta toda el área, ¿cuál es? Es esta área que se ve en una vista planform. Esta vista es una de las más importantes en el avión, sobre todo del ala, donde podemos ver toda esa área alar, y es toda esta área que está aquí, ¿ok? Es esta área que va en esta ecuación. El coeficiente de arrastre va a ser igual a la fuerza de arrastre entre presión dinámica por el área del ala. Y el coeficiente de momentos va a ser igual, pues al momento, que es en unidades Newton metro o libra pie, entre presión dinámica por el área, y aquí necesito pues otra cantidad para hacer esto adimensional. Recuerden que esto dijimos que son adimensionales los coeficientes. Entonces aquí necesito multiplicarlo por una longitud donde se esté haciendo momentos. ¿Ok? Muchas veces esa longitud pues puede ser esta longitud que mide la cuerda del perfil, o puede ser otra longitud característica que yo para calcular el momento en cierta área. Pero estos coeficientes, lo repito, van a describir la aerodinámica que va a tener el perfil, el ala, el avión, etcétera, etcétera. Y así como lo hicimos con el número de Reynolds y el número de Mach, pues igual, aquí yo puedo citar, y es lo que les comentaba, yo puedo citar todo lo que a mí me parezca afecta al levantamiento. Y el levantamiento, pues puedo decir que depende del tamaño, la forma, de esta actitud que tenga el avión. Actitud se refiere por el tipo, si va en cabeceo, alabeo, etcétera, etcétera. La dinámica de vuelo depende de las propiedades del fluido, velocidad, y así me puedo seguir infinitamente citando todo lo que afecta al levantamiento. ¿Ok? Entonces, para un fluido real, la viscosidad, la elasticidad y las propiedades turbulentas son importantes, ¿ok? Considerarlos aquí. Así que a todas estas variables le tengo que sumar esto: viscosidad, esa elasticidad que tiene, propiedades turbulentas, etcétera, etcétera. Y yo al aplicar ese análisis P-Buckingham, pues voy a encontrar que solamente depende de dos variables. Ya lo dijimos, ¿ok? Ahora, para los coeficientes aerodinámicos y que quede mejor entendido, ¿qué es el coeficiente aerodinámico? Entonces, recuerden, estamos viendo la fórmula. El levantamiento va a ser igual a la densidad por la velocidad por el área por un factor. Y ese factor, yo no sé, pues, qué tenga ahí, ¿ok? Por eso le llamo un factor. Ese factor, pues, puede tener el efecto que tiene el ángulo de ataque,
el efecto que tiene el número de Reynolds, el número de Mach, la turbulencia del fluido, la rugosidad que tenga la superficie, etcétera, etcétera. Todo va a venir incluido en ese factor. ¿Ok? Entonces, yo, si trabajo con esta ecuación y a ese factor le llamo K, voy a darme cuenta que realmente este coeficiente de levantamiento realmente es este factor que tiene incluido aquí el efecto de todas las variables que yo estoy nombrando. ¿Ok? Por eso, si yo trabajo un poco con la ecuación y la dejo como la conocemos, pues ese factor, que sería 2K, y en este caso es el coeficiente de levantamiento, que va aplicado aquí en la fórmula, incluye todos los efectos que yo considero. Reynolds, Mach, ángulo de ataque, turbulencia, viscosidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, véanlo ustedes, por coeficiente, pues no tiene nada de coeficiente, más bien es una variable súper importante que lleva en el interior toda esta información, ¿ok? Así que la próxima vez cuando vean que el coeficiente de levantamiento es de 2 o el coeficiente de levantamiento es de 1, pues no es un número vacío, es un número lleno de todas estas variables y de todos estos impactos que estamos viendo aquí, ¿ok? El número de Mach, número de Reynolds, el ángulo de ataque y la rugosidad, la turbulencia, etcétera, 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 ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿Sí quedó claro sobre los coeficientes? Todo claro. Bien. Entonces, no son números vacíos, es un número lleno de mucha información, ese coeficiente que calculamos. ¿Ok? Y estas son las fórmulas y me tengo que aprender pues las fórmulas para poder aplicar y resolver pues problemas. ¿Ok? Esta vista que les estaba diciendo yo, plan form, esta vista es muy importante en aeronáutica y es la vista del ala cuando nosotros lo vemos desde arriba o ya sea también desde la parte de abajo, pero es toda el ala, cómo se ve toda su área que está delimitada por toda el ala. Y tenemos diferentes alas o tipos de alas, eso ya lo vimos en las primeras sesiones cuando vimos los tipos de aviones, pero vean ustedes todos los tipos de áreas que podemos tener, desde áreas muy sencillas, casi tipo rectángulos, o áreas como estas tipo elipses, hasta pues ya más complicadas como estas tipo ojiva, deltas, etcétera, etcétera. Pero este es el área del ala. Toda el ala, el área, es la que voy a tomar y es la que yo sustituyo en estas fórmulas. Y hablando un poco más del drag, el drag, porque ahorita pues ya hablamos mucho del levantamiento y ya lo conocemos bien el levantamiento, el drag va a estar definido por estos dos tipos. Uno se va a llamar el drag de forma o el drag de presión, que esto se da, recuerden cómo la escena, recuerden la escena donde tenemos la distribución de presiones y gracias a esa distribución de presiones, pues se genera la fuerza resultante. Pero no solamente eso, también gracias a esa distribución de presiones y a toda esa presión que está actuando en contra de esa parte frontal del perfil, pues también yo voy a tener un arrastre, ¿ok? Y ese arrastre por la presión que se da, se va a llamar el drag de forma. Y también tengo otro, el drag de la fricción de piel. Y esta de fricción de piel o skin friction drag, esta se da pues precisamente por el esfuerzo cortante de ese fluido a través de toda la superficie. Cuando pasa el fluido y por fricción, por la viscosidad, pues se queda pegado y se forma la capa límite alrededor del perfil. Entonces, estas dos cantidades me van a hacer, si yo las sumo, pues el drag que yo veo aquí como una fuerza, ¿ok?
Este drag que yo ya sustituyo aquí se compone de estas dos componentes, digámoslo así, vamos a llamarlo así. Esta fuerza total se compone de estas dos componentes, el drag de forma y el drag de la fricción de piel o skin friction, ¿ok? Y a este drag, que es el total, se le llama el drag de perfil, ¿ok? Todos los perfiles, por naturaleza, pues ya llevan un drag de perfil, porque la geometría hace que ese drag se incremente o que ese drag disminuya, ¿ok? Entonces, igual, por naturaleza, ya todos los perfiles llevan un drag, ¿ok? Y este drag lo podemos ver aquí cómo afecta. Imagínense ustedes, tenemos la dirección del fluido, del aire, y ponemos en este caso una tabla. Vean ustedes cómo al poner aquí una tabla a través de todo este fluido, toda la turbulencia que se forma aquí atrás por el desprendimiento que hay del fluido, y todo este fluido pues sigue creando turbulencia hasta el que llega a una zona en la cual se estabiliza y otra vez se forma pues todo el fluido, así como las líneas de corrientes paralelas, ¿ok? Pero vean ustedes el efecto que tiene esto en el drag. Es por eso que estas tablas pues no sirven para volar, ¿ok? Y estas tablas, debido a que generan todo este desprendimiento y esta turbulencia, generan mucho arrastre. Y aquí tenemos más ejemplos. Una tabla, todos los fluidos están al mismo número de Reynolds, ¿ok? El mismo número de Reynolds, 10 a la 5, 10 a la 5 y 10 a la 5. Y vamos a ver cómo diferentes geometrías incrementan el coeficiente de drag, el coeficiente de arrastre. Empezamos con la placa, con esta placa plana, y ya lo vimos, debido a toda esta formación de turbulencia, eddies que hay, pues esta placa va a tener un coeficiente de drag de 2. Después, al mismo fluido, a Reynolds de 10 a la 5, metemos un cilindro, y este cilindro pues igual va a llegar a un punto aquí sobre la superficie que va a tener un punto de separación, el flujo, y se va a empezar a crear toda la turbulencia. Y este cilindro pues nos da un drag, un coeficiente de drag de 1.2. Y ahora vean, ¿qué pasa cuando yo meto un perfil aerodinámico al mismo fluido? El fluido sigue de manera laminar hasta cierto punto, casi ya al final del cuerpo, donde se empieza a separar. Y vean ustedes la magnitud de la turbulencia. Tenemos aquí toda esta magnitud de turbulencia que es muy grande, mediana y pequeña. Y vean ustedes el coeficiente de drag, 0.12. Y esto, pues nos tiene que dar una idea de por qué diseñamos los perfiles aerodinámicos y por qué utilizamos un perfil aerodinámico para poder hacer que el avión vuele. Y este perfil genera su levantamiento y viene acompañado del drag, pero vean, el drag pues es mínimo. Y aquí podemos ver la parte de la teoría de coeficientes que estábamos mencionando. Este valor, que sería el coeficiente de drag de 2, 1.2 y 0.12, pues este valor no es un valor que nosotros digamos, pues ya, constante, vacío, sin ninguna información. Ese valor, recuerden, trae toda la información adentro del número de Reynolds, del número de Mach, de la superficie, la rugosidad, del ángulo de ataque al cual está, ¿ok? Entonces, esta es la razón por la cual nosotros hagamos diseños, y estos perfiles, pues a lo mejor ya son diseños de la vieja escuela, y últimamente pues ya hay nuevos diseños, nuevas prácticas, nuevas teorías que van a ser siempre mejoras para incrementar el levantamiento y hacer menor este arrastre, y que el punto de separación siempre esté lo más alejado de la entrada, casi ya a la salida. Si yo puedo lograr que todo mi perfil tenga
un flujo laminar, está muy perfecto para mí. Pero si yo empiezo a ver que mi perfil empieza a generarse punto de separación y empieza a haber turbulencia, a lo mejor aquí, acá, pues voy a tener problemas de que este número incremente y baje el número de levantamiento. ¿Ok? Y esto, véanlo ustedes como un juego. ¿Y por qué un juego? Vamos a ponerlo así. Recuerden que la resultante aerodinámica pues tiene a sus dos componentes, ¿no? Levantamiento más el drag. Este valor va a ser siempre el mismo. ¿Por qué? Porque es una resultante. Aquí lo que yo puedo jugar es si este valor es más alto y este más bajo o viceversa. Como están complementados, si este valor empieza a subir, este valor empieza a bajar. ¿Para qué? Para que este número se mantenga igual. Entonces, vean ahí el impacto que tiene la decisión del perfil, porque muchas veces voy a tener condiciones de vuelo que para que esta condición se mantenga igual, pues a lo mejor el levantamiento va a tener que ser menor y este va a tener que ser mayor. Y yo no quiero eso. Yo quiero que siempre este número se mantenga bajo y este número se mantenga alto. ¿Ok? Entonces, ese es el juego como diseñadores que vamos a tener que tener. ¿Ok? Mantener un número alto y un número bajo para cierto número dado ya aquí de resultante que genera ese perfil. ¿Ok? Entonces, en esta condición, donde yo tengo un punto de separación casi al final, pues este valor es bajo. Pero va a haber condiciones, recuerden, los diferentes regímenes de número de Mach, flujo subsónico, supersónico, transónico, donde diversos fenómenos van a hacer que en lugar de que mi punto de separación esté aquí hasta el final, pues a lo mejor lo voy a tener aquí. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo este perfil que ahorita está volando aquí a este número de Reynolds. Si yo aumento la velocidad y aumento también el número de Reynolds, pues a lo mejor la zona de separación va a empezar antes y voy a tener toda la turbulencia así. Y eso va a hacer que este valor suba. Y este valor si sube, pues hace que esta fuerza suba y esto empiece a bajar. Porque es un equilibrio. En la naturaleza todo es un equilibrio. Necesito mantener esto. ¿Y cómo lo hago para mantener ese equilibrio? Pues necesito jugar con estas dos. Si esto incrementa, pues este empieza a bajar. ¿Ok? Entonces, en pocas palabras, quiero que se entienda bien este equilibrio que hay entre estas dos variables, el levantamiento y el arrastre. No me puedo deshacer del arrastre. No puedo generar levantamiento sin que haya arrastre. Son un complemento las dos fuerzas. Porque sin una no puede existir la otra. ¿Ok? Entonces, necesito aprender nada más a trabajar con ellas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ahí sí tengo una, profe. Sí. Entonces, en el avión cuando dicen que hay turbulencia, ¿se refieren a ese tipo de turbulencia? No. Cuando dicen que hay turbulencia es por el medio ambiente, por el clima. La turbulencia se genera también por el clima. Esta turbulencia no es del ala. No, porque imagínate, si fuera esta turbulencia, pues ya el avión ya se hubiera desprendido, ya estuviera siempre en ¿cómo se llama? En peligro de caerse. Pero no, la turbulencia se refiere al aire, que el aire que está aquí más adelante del avión, ¿ok? El avión aquí está, el aire que va en esta zona está con mucha turbulencia, tiene diferentes gradientes de temperatura, de velocidad, está hacia abajo, hacia arriba, etcétera, etcétera. Y esto hace que cuando pase por esa turbulencia, pues el avión suba, baje,
se mueva hacia la derecha, izquierda, ¿ok? Pero no, esto no tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿ok? Ok, gracias. Sí, de nada. Entonces, recuerden el equilibrio que uno debe de buscar entre esas dos fuerzas para poder generar la mejor condición para mi perfil y para mi ala. ¿Ok? Y aquí podemos ver otros ejemplos de cómo el diseño de los aviones ha ido mejorando para reducir ese arrastre. Vean ustedes aviones que estaban en épocas pasadas, tenían muchos componentes como que expuestos al flujo de aire. Tenían todas estas, para darle aquí estabilidad estructural, al ala, tenían estas varillas en forma de X que se le ponían acá, todos estos cables, tenían todas estas, para darle igual estabilidad estructural al ala, pues estos pilones tipo columnas que iban aquí, tenían el tren de aterrizaje no retráctil, sino siempre iba afuera. Todo eso, pues representa mucho arrastre, porque no es una superficie limpia. Y al hablar de una superficie limpia, pues nos referimos a los aviones como los conocemos hoy en día. Véanos cómo esta superficie limpia hace que el arrastre disminuya, porque ya no tengo elementos que me produzcan o que me incrementen en magnitud esa fuerza de arrastre. Este arrastre que se da por todos estos elementos, como lo vimos aquí, se le llama el drag parásito. Y el drag parásito es una cantidad importante porque cuando veamos un poco de mecánica de vuelo, vamos a ver ahí esta cantidad y también la cantidad del drag inducido o a cero levantamiento. Entonces, este drag parásito, recuérdenlo, viene dado por toda esta estructura como teníamos aquí antes. E incluso ustedes dirán, pues entonces en estos aviones actuales ya no me debo de preocupar por eso. Mentira. Aunque ustedes vean este avión completamente limpio, una superficie limpia, todavía tienen cierto rango de drag parásito y todavía hay muchas mejoras que hacer. Todavía estos aviones no es un avión que ya haya eliminado por completo esto. Entonces, no porque lo vean así todo un diseño limpio, ya ustedes crean que ya se eliminó por completo. No, todavía hay muchas mejoras para disminuir este efecto. ¿Ok? Entonces, ya conocemos del levantamiento, conocemos del arrastre, las dos componentes que tiene el arrastre y que siempre las dos son un complemento. Y ahora vamos a platicar un poco de la nomenclatura del perfil. Y esta nomenclatura igual la debemos de conocer porque es parte del lenguaje básico que necesitamos en aeronáutica. Ya en aeronáutica, cuando se hable de un borde de ataque, borde de salida, la cuerda, el espesor, la línea de curvatura media, etcétera, etcétera, ya debemos de saber a qué nos estamos refiriendo. Entonces, tenemos un perfil y esta nomenclatura es la que se utiliza para todos los perfiles, no nada más para cierto tipo, sino todos los perfiles tienen esta nomenclatura. Y empezamos. Primero tenemos aquí la línea media de curvatura o de combadura, que si ustedes traducen camber, es como combadura, pero es mejor llamarle para nosotros entender una línea media de curvatura, y es esta, aquí la tenemos en línea punteada, la mean camber line, ¿ok? Y esta mean camber line, o línea media de curvatura, es toda la posición geométrica que tienen esos puntos que están entre la superficie superior y la superficie inferior. ¿Cuál es la superficie superior? Toda esta que está aquí, desde acá hasta acá, es la superficie superior. Y toda esta que está desde acá hasta acá, es la superficie inferior.
En español, en muchos libros, a esto se le llama el extra 2. ¿Ok? Y a esto se le llama el intra 2. Así lo conocen en muchos libros, muchas universidades, en mucha literatura. Y también está bien estos dos, ya sea superficie superior o superficie inferior, que se maneja en un lenguaje estadounidense, en inglés, y también en español se le conoce como extra 2 y el intra 2, ¿ok? Entonces, cuando hablemos de un extra 2, nos vamos a estar refiriendo igual a toda esta superficie superior y al intra 2 a toda esta superficie inferior del perfil, ¿ok? Entonces, para que lo tengan en mente, si lo llegan a ver así o lo llegan a ver de las dos maneras. Después tenemos el borde de ataque, leading edge, ¿ok? El borde de ataque es el punto que está frontal sobre la línea de curvatura media, forward point of the mean camber line, ¿ok? Entonces, recuerden su curvatura que va a tener el perfil, eso nos va a indicar la curvatura que tiene, y el punto que se encuentra al inicio de esa línea es el borde de ataque. Y el borde de salida, o trailing edge, es el punto final de esa línea media curvatura. ¿Ok? Después tenemos la línea de cuerda, que es esta de aquí. Aquí se ve. La línea de cuerda. La línea de cuerda es una línea recta que conecta al borde de ataque con el borde de salida. ¿Ok? Esta línea no tiene curvatura como esta que vemos acá arriba, la mean camber line. Esta línea conecta, como dijimos, el borde de ataque y el borde de salida. Después nos vamos a la cuerda. La cuerda es esta y es la distancia que hay entre el perfil, el borde de ataque y el borde de salida del perfil. ¿Ok? La curvatura, pues precisamente la curvatura, ya que definí una línea media y una línea de cuerda, yo ya puedo ver la curvatura que tiene el perfil. Va a ser esta distancia entre esas dos líneas, entre la línea de cuerda y entre la línea media de curvatura. ¿Ok? Esa es la curvatura que tiene el perfil. Y el thickness, ¿ok? El thickness va a ser todo esto, grosor que va a tener el perfil, ¿ok? Tiene diferentes grosores, obviamente, no es lo mismo aquí esto que este grosor que tiene acá, pero simplemente es el grosor máximo, ¿ok? Porque si ustedes lo ven, tiene diferentes grosores a lo largo de su línea de cuerda o a lo largo de la mean camber line. Pero esto va a ser el máximo espesor o grosor que va a tener ese perfil. ¿Alguna pregunta? Entonces, recuerden ir estos variables, memorizándolas, porque esto ya, todo es parte, pero esto es una parte central del lenguaje que todos debemos de manejar para poder seleccionar nuestro perfil y para poder empezar a trabajar con diferentes perfiles. ¿Ok? Aquí también parte de la nomenclatura vimos un punto donde se generaba la fuerza resultante y ese punto se conoce como el centro de presión y el centro de presión es donde se genera esa fuerza resultante. ¿Ok? Y es muy común que ese centro de presión se ubique a un cuarto de la cuerda. ¿Ok? Para la mayoría de los perfiles, no para todos, ese centro de presión se ubica a un cuarto de la cuerda, medido obviamente
del borde de ataque, a 1/4, y ahí se va a ubicar el centro de presión donde se genera la fuerza resultante. ¿Ok? Y así es, llegamos por fin a ver toda esa distribución de la fuerza resultante. ¿Ok? Si nosotros tuviéramos superpoderes y pudiéramos ver al avión volando, cómo se vería esa fuerza resultante y toda esa distribución de presión alrededor del ala, así se vería. Toda esta presión, así se ve. Y así se vería toda esa distribución de presión alrededor del perfil. Y aquí la semana pasada había una pregunta pues muy interesante sobre las presiones y que es muy común ver en internet o es muy común ver en ciertos videos que mencionan que como hay una presión o diferencias de presiones, pues eso hace que el avión se eleve por esa diferencia de presiones. Y ya dijimos, todas esas historias pues son verdades a medias. Entonces, la verdad ya la conocen ustedes, los 3 actos, solamente los voy a nombrar así, las 3 escenas, ya lo conocemos. Y gracias a esa diferencia de presión y esa distribución de presión que hay, vamos a tener precisamente una presión negativa en la superficie superior del perfil y una presión positiva en la superficie inferior. ¿Ok? Entonces, eso es básico, conocerlo, cómo es la distribución de presión que va a haber a través del perfil y que toda esta presión negativa es mayor que esta presión positiva. ¿Ok? Y esta es la zona donde se ubica cada una. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿La forma significa algo, perdón? En la parte La superior. forma significa algo, sí. La forma depende obviamente también del perfil, de la geometría del perfil. La forma que tiene esto también depende de la velocidad a la cual se está volando. Depende, pues, lo que hemos visto hasta ahorita, ¿no? Todo el fluido, las propiedades del fluido, el número de Mach, de Reynolds, etcétera, etcétera. Pero toda esta distribución de presiones yo la puedo trasladar a una resultante y esa fuerza resultante pues es la que va a estar actuando así y es la que va a hacer que el avión pues vuele y se pueda mantener. Y esa magnitud que va a tener o forma toda esto pues va a variar a lo largo del vuelo. No es lo mismo cuando estoy a cierto ángulo de ataque, cuando estoy despegando, cuando voy a un vuelo de crucero, cuando estoy descendiendo, voy a aterrizar, no es lo mismo. Entonces, pues esa magnitud va a estar variando en cada etapa del vuelo, ¿ok? Pero así es como se ve, así es como se puede traducir esa distribución de presión alrededor de todo el perfil. Bien, y en el diseño de perfiles, yo tengo pues familias ya que fueron hace algunos años, algunos ayeres diseñados. Están los perfiles muy famosos de la serie NACA, de la familia NACA. La NACA es lo que era el antecesor de la NASA, ¿ok? Entonces esa NACA, NACA, es el antecesor de la NASA. Y en esta organización se dedicaron al estudio de la aerodinámica y en esta organización diseñaron diversos perfiles y los probaban en túneles de viento. Hay diferentes túneles de viento a lo largo de todos los Estados Unidos, de diferentes velocidades, diferentes regímenes de número de Mach, y en estos túneles de viento se probaban todos estos diseños de esta familia NACA. ¿Ok? Y esta familia NACA tiene pues un estándar. Ahorita vamos a ver qué significa esta designación.
Porque a lo mejor vemos y a lo mejor este empieza con 0, este empieza con un 4, este empieza con un 6, estos empiezan, a lo mejor hay otros que empiezan con 5. Y pues precisamente cuando fueron diseñados, se diseñaron muchos, se probaron muchos perfiles y se les puso una designación para que nosotros podamos identificarlos. Y es muy curiosa esa designación, y esa designación pues la tenemos que aprender, porque a la hora de seleccionar un perfil en las diversas bases de datos, quien ya haya accedido a una base de datos de perfiles, pues va a haber perfiles de todo tipo. Los del NACA, va a haber también los perfiles de otros centros de investigación, porque no nada más era la NACA quien estaba desarrollando, también en Alemania había mucha investigación. Entonces, hay muchísimos perfiles, y no se diga los que las aerolíneas, más bien las aerolíneas no, sino los que Boeing, Airbus, Bombardier, Embraer, pues ellos diseñan y que no están ni siquiera publicados, que solamente ellos saben sus características de ese perfil. Entonces, todos estos perfiles de la NACA tienen una designación. Y vamos a empezar con los perfiles de la serie 4, ¿ok? Los perfiles NACA de la serie 4, y estos perfiles, pues obviamente, como su nombre lo dice, está compuesta por 4 números, ¿ok? Y cada uno de esos números significa algo. ¿Qué significa cada uno de esos números? Lo vamos a ver aquí. La familia 4, el primer número es la máxima curvatura en centésimas de la cuerda, ¿ok? El segundo número es la localización de la máxima curvatura desde la cuerda y medido en el borde de ataque en décimas de cuerda. Y los últimos 2 dígitos nos dan el máximo espesor en centésimas de cuerda. Vean ustedes cómo es algo muy especial, y es algo que pues cuando veamos un perfil de este tipo, al ver el número, para eso sirve esta designación, para que lo leamos así. Nos decía que el primer dígito era la localización o la máxima curvatura. Por eso ponemos la máxima curvatura está en 0.02C. En 0.02C, todo está en base a la cuerda. Recuerden que la cuerda es la distancia que hay del borde de ataque al borde de salida. Entonces, en este valor se encuentra la máxima curvatura. Localizada a 0.4 de cuerda del borde de ataque. Entonces, del borde de ataque, si yo me muevo 0.4, voy a localizar su máxima curvatura, y este es su valor de esa máxima curvatura. Y el espesor es de 0.12 el valor de la cuerda. Está algo chistoso, está algo, pues, extraño, pero así es, y esto realmente nos va a servir, porque si nosotros conocemos el valor de la cuerda, pues ya podemos conocer todo lo demás del perfil, ¿ok? Después están los perfiles de la serie 5, y de la serie 5, el primer número, cuando lo multiplicamos por 3 medios, nos da el levantamiento, el coeficiente de levantamiento en décimas, ¿ok? Los siguientes 2 dígitos, cuando los dividimos por 2, nos dan la localización de la máxima curvatura a lo largo de la cuerda, medido desde el borde de ataque en centésimas. Y el último, los últimos 2, nos dan la máxima, el máximo espesor en centésimas. Y aquí podemos ver, este es un perfil NACA de la serie 5. Vean ustedes la geometría diferente con este. Este perfil NACA 2412 es muy usado en el avión Cessna. En el avión Cessna Skyhawk está diseñado con este perfil
NACA 2412. Este perfil ya se utiliza en otro tipo de aviones. Y aquí lo podemos ver. El primer número, que es 2, si yo lo multiplico por 3 medios, me va a dar el coeficiente de levantamiento. ¿Ok? Después, el otro número, que sería el 3, me va a dar la localización. Si yo lo divido entre 2, me da la localización en décimas de la curvatura. Y los últimos dos, el 12, pues es el porcentaje de el espesor máximo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Todo bien. Denme un segundo para prender la luz, por favor. Entonces, repito, eso está muy curioso, pero sirve, ¿ok? Esta designación sirve, porque nada más, casi como un secreto, este secreto pues solamente lo sabía quien conocía la designación. Los demás veían el número y decían, ah, pues cualquier número, ¿no? Le pudieron poner otro nombre, pero no, este nombre tenía esta designación. Después tenemos los perfiles NACA de la serie 6. Estos perfiles de la serie 6 fueron diseñados precisamente para tener un flujo laminar, ¿ok? Para que la mínima presión ocurriera a 0.5 de la cuerda. Si yo me muevo desde el borde de ataque 0.5 en valor de la cuerda, ahí voy a tener el valor de la presión mínima, ¿ok? Y estos perfiles, aquí podemos ver diferentes aviones y el perfil NACA que utiliza. Por ejemplo, Cessna 150 utiliza un perfil NACA 2412. Este perfil, el C5 Galaxy, utiliza un perfil NACA 0012. Este avión, el F-16, precisamente utiliza un perfil de la serie 6 y aquí está. Entonces, no nada más fueron diseñados porque sí o porque no tenían otra forma de perder el tiempo. Estos fueron diseñados para ser utilizados en aviones que ya volaron y muchos pues siguen volando, ¿ok? Y estos perfiles de la serie 5, de la serie 6, perdón, el primer dígito nos identifica la serie, ¿ok? Por eso todos van a empezar con un 6. Y eso nos va a decir que estamos en un perfil de la serie 6 de NACA. El segundo nos da la localización de la mínima presión, como ya vimos, en décimas de la cuerda. El tercer dígito nos indica el coeficiente de levantamiento en décimas y los últimos dos dígitos, el espesor. Algo común que tiene todos estos perfiles es que siempre los últimos dos dígitos nos van a dar el espesor máximo, ¿ok? Y aquí una pregunta, si ya en este tiempo alguien le pudo agarrar bien la onda a la designación. Aquí habíamos tenido perfiles de la serie 4. ¿Qué significa estos que empiezan con 0? Son también de la serie 4, pero ¿qué significa estos que tienen aquí 0? Hagan la conexión. Esta pregunta ya tiene que ver con lo que vimos de la cuerda, de la curvatura, de la línea media de cuerda, de la línea media de curvatura, perdón. ¿Qué significa esto? Y les dejo aquí lo que significa los primeros dígitos de estas 4. Sobre la línea de curvatura, ¿no? Ajá. ¿Y qué significa que tenga 0? Es menor. Es una línea recta. Son simétricos los perfiles. ¿Qué, perdón? ¿Otra vez? Son simétricos los perfiles. Correcto. Es lo que significa. Recuerden, el primer dígito nos está dando la máxima curvatura. Y esto
pues inician con 0, no tienen curvatura. Después, el segundo dígito nos da la localización de esa máxima curvatura. Es igual 0, quiere decir que no tiene curvatura. Y también quiere decir que si no tiene curvatura, recuérdenlo, me voy otra vez aquí a la imagen, si no hay curvatura y esta curvatura es de 0, quiere decir que es un perfil simétrico. Lo mismo que tengo arriba, tengo abajo. ¿Ok? Entonces, cuando vean perfiles así, ya podemos saber su explicación, que estos son perfiles simétricos, perfiles de la familia 4 que sí tienen curvatura, de la serie 5, serie 6, etcétera, etcétera. Pero esto, que inician acá con 0, significa que son perfiles simétricos. Estos perfiles simétricos son muy usados para las propelas que van en helicópteros. Para las hélices de los helicópteros se utiliza mucho perfiles simétricos. ¿Ok? Bien. Y ahora vamos a ver cómo son las gráficas de cada uno de esos coeficientes aerodinámicos y de las fuerzas. Vamos a empezar con el coeficiente de levantamiento. El coeficiente de levantamiento, cuando lo graficamos contra el ángulo de ataque, va a tener una gráfica de esta manera. Va a empezar a incrementar. El coeficiente de levantamiento empieza a incrementarse a medida que nosotros aumentemos el ángulo de ataque. Pero va a haber un cierto ángulo de ataque en el cual, si nosotros pasamos y seguimos incrementando, el levantamiento va a empezar a descender. ¿A qué se debe esto? Imagínense, estamos incrementando el ángulo de ataque y nos dicen que si nosotros lo incrementamos, obtenemos más levantamiento. Pero ¿recuerdan lo que vimos del número de Reynolds? Ahorita lo vamos a ver ese efecto. Y aquí tenemos dos tipos de gráficas. El efecto de la simetría que tiene el perfil. Para todos los perfiles que son con curvatura, ¿ok? Su gráfica siempre va a empezar a valores, vamos a llamarle negativos del ángulo de ataque, van a poder generar levantamiento. Y aquí lo vemos, el levantamiento 0, por así decirlo, está ubicado a un ángulo de ataque negativo. Pero si yo empiezo a moverme hacia el 0 de la gráfica, pues empiezo también a generar levantamiento, aunque es muy poco, pero puedo generar levantamiento a ángulos de ataques negativos. Esa es la ventaja de estos perfiles con curvatura. Tenemos después los perfiles simétricos. Estos perfiles simétricos solamente generan levantamiento a partir de ángulos de ataque positivos. ¿Ok? Esa es la diferencia de ver gráficas que luego inician desde el eje negativo del ángulo de ataque y otras gráficas que inician desde 0. Y aquí está precisamente esta gráfica del ángulo de ataque y llegamos a cierto valor de ángulo de ataque. Y este cierto valor, que en promedio para todos los perfiles es de 15 grados, representa el desplome. Después de ese valor, si yo alcancé los 15 grados de ángulo de ataque y sigo volando o sigo incrementando, el levantamiento va a disminuir, va a caer. ¿Ok? Y es precisamente por este proceso de desprendimiento del flujo. Vean ustedes, nosotros dijimos, queremos tener un flujo laminar que vaya siempre bien adherido a la superficie del perfil. Si yo empiezo a incrementar el ángulo de ataque y llego a ese ángulo de ataque máximo, voy a tener todo este flujo desprendido. Y si yo ya no puedo tener un flujo laminar o un flujo adherido, recuerden lo que dijimos, el arrastre empieza a incrementarse, el levantamiento baja como forma de equilibrio que tienen ahí,
los dos, y ya no voy a tener yo aquí ningún fluido con el cual generar levantamiento. Ese es el proceso de stall. Y siempre que ustedes vean el desplome o stall, es esto, que el flujo se desprendió del perfil. ¿Y cómo se desprendió? Pues por medio de este fenómeno que hay de pasar de flujo laminar a un flujo turbulento, ¿ok? Y ese desprendimiento, ya lo dijimos, ocurre en promedio a los 15 grados. Y en los 15 grados, muchos perfiles menos, otros perfiles a lo mejor un poquito más, pero todos los perfiles van a tener ese desprendimiento. Y si yo no tengo el fluido adherido, no puedo generar la fuerza resultante. Porque aquí ya no hay nada. Recuerden, yo necesito tener un fluido que se comunique con el perfil. Y si no tengo nada, no hay comunicación aquí, no puedo generar esa fuerza resultante. Y entonces ocurre el desplome. Y muchos accidentes se dan porque no se controla esto. Muchas veces, como ya lo dijimos, y esa es la parte importante, vamos a hacer la conexión aquí con el momento natural que tiene el perfil. Imagínense, si ya de por sí el perfil tiene un momento positivo que empieza a incrementar el ángulo de ataque, y si no lo sé controlar o no pongo las superficies de control lo suficientemente correctas para contrarrestar ese momento, pues va a llegar al ángulo de stall, y pues si alcanza ese ángulo de stall, se va a desplomar el avión, ¿ok? Y es precisamente el avión 737, el MAX, el 8, que tuvo estos problemas y que fue detenido en tierra por Boeing y varias aerolíneas. Precisamente lo que hicieron ellos, y voy a tratar de contar la historia pues corta, el motor debe de tener cierto diámetro. ¿Por qué? Porque ya hay medidas estándares en los aeropuertos. Yo no puedo poner o llegar y meter un motor con un diámetro mayor. ¿Por qué? Porque simplemente pues va a chocar con el piso. Entonces, lo que hicieron ahí, lo que hizo Boeing, pues fue meter motores más del mismo diámetro, pero a diferentes longitudes. Cambiaron las longitudes. ¿Y qué pasa cuando yo cambio una longitud o una posición? Pues puedo incrementar ese momento que se genera ahí por esa fuerza. Y entonces, lo que hicieron para poder hacer ese cambio y poder reducir el arrastre, pues decidieron meter un sistema. Y este sistema, ahorita no recuerdo el nombre, pero es un nombre famoso que tenía. Este sistema se encargaba precisamente de detectar cuando el avión, debido a este momento, por haber cambiado los motores, empezaba a crecer y empezaba a incrementar el ángulo de ataque. Y este sistema, al detectar que había un incremento del ángulo de ataque, pues bajaba automáticamente la nariz. Hacía un movimiento para que por medio del estabilizador el horizontal se pudiera otra vez compensar ese momento y bajar la nariz y volverlo al ángulo de ataque que se quería. Pero ¿qué pasó? Esta información lo que hacía, se bloqueaba y no dejaba al piloto controlarlo. Estaba ahí oculto. Y ese fue el problema, que no se le comunicó nada a los pilotos, no se comunicó nada a las aerolíneas, estaba escondido ese sistema. Y el problema de todos estos aviones que se empezaron a caer y que tuvieron estos accidentes fue porque el sistema se bloqueaba y empezaba a recuperar. Pensaba el sistema que el avión estaba perdiendo el ángulo de ataque y lo empezaba a subir la nariz, a subir la nariz, a subir la nariz. Y como el piloto no podía hacer nada, el sistema estaba bloqueado, el piloto no podía contrarrestar esa maniobra y entonces el avión seguía pensando que estaba en stall y subía incrementando la nariz, la nariz. ¿Y qué pasaba? Pues llegaba al ángulo de ataque que ya dijimos, al valor, y el avión se desplomaba. Entonces, esta fue la causa de todos estos accidentes y de que estos aviones, que fue muy famoso todo lo que pasó con estos aviones,
estuvieran en tierra. Este sistema que quería evitar que pasara esto, pero realmente al querer el sistema evitar entrar en pérdida, pues el mismo sistema incrementaba la nariz y llegaba a cierto ángulo, y ya que llevaba a ese valor de cierto ángulo, pues ocurría el desplome, por esto que ya platicamos ahorita de el stall, ¿ok? Entonces, es muy importante el perfil que vayamos a seleccionar, pues estudiar bien sus gráficas. Ahorita solamente hemos visto la gráfica de levantamiento. Vamos a ver la próxima sesión la gráfica de arrastre, ¿ok? Y en base a estas gráficas, pues yo puedo hacer una buena selección de perfil. ¿Alguna duda? Bien. Entonces, la próxima clase vamos a ver las gráficas de arrastre, momento, y vamos a ver la gráfica muy importante que también les da ahí el software de XFLR5. Me gustaría que ya para la próxima sesión pudieran traer el software instalado para poder utilizarlo y que podamos hacer alguna práctica para ver cómo salen las gráficas. A lo mejor ya todos lo saben utilizar, pero va a haber gente que todavía no. Entonces, para poder obtener las gráficas y poder hacer, pues, de aclarar dudas, ¿no? Si ya lo han utilizado. ¿Todos de los que están ahorita ya lo utilizaron? Yo no, profe. ¿No? Ah, ok, No. pues perfecto. Entonces, para empezarlo desde cero y con este software, podemos hacer el análisis de 2D que estamos viendo y obtener estas gráficas. Les voy a poner aquí en el chat la liga para que los puedan bajar. Y está, afortunadamente, este software hay para Mac y hay para Windows. Y es un software de código libre, abierto. ¿Ok? Entonces, si ustedes entran y se van a la parte de downloads, ahí pueden ir a la última versión. Les recomiendo que bajen la versión, déjenme les digo, porque las últimas versiones, como es un software de código abierto y todos le pueden meter mano, pues todavía no son muy estables. Entonces, les recomiendo bajar la 6.44 o 6.45. La 6.44 es la que yo tengo. Entonces, esta versión sí ya es más estable, porque si bajan la más actual, nos vamos a encontrar con diferentes problemas. Entonces, bajen por favor la 6.44 para que todos podamos tener esa versión ya que es estable. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, bueno, nos vemos el próximo miércoles. Le voy a pasar esta grabación al profesor Israel y él se va a encargar de subirla al Google Classroom. Que estén bien, chicos, que tengan buen día.